capacidad de carga última de un suelo es igual a la cohesión por un factor de la capacidad de carga a la cohesión más el esfuerzo efectivo con un factor de la capacidad de carga del esfuerzo efectivo más 0.5 del peso específico por el ancho de la cimentación por un factor de la capacidad de carga a el peso específico del suelo o el suelo de apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. De esta ecuación, hasta hoy, ¿qué puedes obtener o qué sabes obtener? La cohesión, ¿La cuestión? peso específico. Ah, no, a ver, la C, sí es cohesión. Sí, cuestión. Sí, El peso específico, sí. 0.5 es una constante. ¿Qué más? El esfuerzo efectivo. B. El esfuerzo efectivo, sí. La base de la zapata. Y el ancho de la cimentación. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que tú puedes ya conocer. O sabes de dónde obtenerlo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué es nuevo para ti de esta ecuación? N. Los factores. Los factores de la capacidad de carga NC, NQ y N gamma. Estos tres factores a la capacidad de carga van a depender directamente del ángulo de fricción del suelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Venimos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora sí. ¿Qué es la capacidad de carga entonces, señores? Es la máxima intensidad que podría transmitirse. Perdón, hijo. Es la intensidad que podría transmitirse al suelo. Bueno, lo que soporta. Sin que lleguemos a causar fallas en la estructura. Ok. ¿Alguien más? Puede ser la resistencia que ofrece el suelo a deformarse debido a las fuerzas de fricción y cohesión. ¿Cómo de nuevo, perdón? Es la resistencia que ofrece el suelo a deformarse debido a las fuerzas de fricción y cohesión. A ver, de nuevo su concepto, hijo. Estoy tratando de aterrizarlo. Sí. Bueno, es la resistencia que ofrece el suelo al deformarse o que tiende a deformarse debido a las fuerzas de fricción y cohesión. No debido a ellas. ¿Alguien más? Podría ser que es la resistencia última que tiene el suelo antes de fallar, y que Sí. depende directamente de las características propias del suelo, como puede ser la cohesión, bueno, un factor de cohesión, un factor de esfuerzos efectivos y sumándole el factor de la propuesta de cimentación. Sí. Sí, va bien.
¿Me escuchan lejos? Yo los escucho muy lejos. No, profe. ¿Sí me escuchan bien ustedes a mí? Sí. Sí, pero Yo Sí. los escucho muy, muy lejos. ¿Sí? También a los demás compañeros se escuchan bien. Ya. Ok. Vale. Bien. Entonces la capacidad de carga me dicen que es la resistencia última que puede tener un suelo o puede ofrecerte un suelo antes de que éste falle y depende directamente de pues, los parámetros de resistencia al corte, pero también de quién, de la propuesta de cimentación, ¿no? ¿Y por qué quiero que aterrices este concepto? Tu siguiente semestre vas a llevar una materia que se llama mampostería, si no es que algunos ya la están llevando, ¿sí? En esa materia muchos maestros tienen el mal concepto de que la capacidad de carga es un valor ya dado por el suelo, ¿sí? Y tú estás viendo aquí que no. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga de quién depende. Depende del suelo, sí, pero también depende de quién. De la cimentación. De la propuesta de cimentación, ¿sí? Entonces es algo bien importante que yo sí quiero que traten ustedes de visualizar, porque el siguiente semestre te van a estar diciendo, dame los valores de la capacidad de carga de los suelos de la Ciudad de México, ¿no? Ya andas como loco sufriendo, ¿sí? Queriendo conocer cuáles son los valores. Cuando, señores, ¿sí? Si me hablas que la profundidad de desplante puede hacerte variar la capacidad de carga, pues agua, señor, porque una cimentación superficial no te va a dar la misma capacidad de carga a una cimentación profunda, ¿sí? Y eso va a hacer que varíe tu capacidad de carga, ¿sí? Entonces, sí es algo bien importante que tú trates de aterrizar o de visualizar que el valor de la capacidad de carga no es un número, ¿sí? Es un valor que tú vas a obtener en función, ¿sí? Al tipo de propuesta de cimentación que vas a revisar y al tipo de suelo y sus propiedades, ¿sí? Es algo bien importante que lo visualices, ¿sí? Te vuelvo a insistir, muchos de los compañeros que te dan esas materias te hacen, y ahí andas buscando, cuando era en la escuela de forma presencial, ¿sí? O andas por mensaje, oye, dije, ¿cuánto vale? Pues a mí sí me llega a medio molestar, ¿no? Porque digo, bueno, pues entonces no tienes claro qué es la capacidad de carga como concepto, ¿sí? Porque si desde ahorita vas a ver que la capacidad de carga puede variar, ¿sí? Y yo te lo hacía ver desde el semestre pasado, Mecánica Solos 1, en el cual te decía, señores, imagínense que una de sus compañeras le pedimos el favor que se cruce a los campos de fútbol, ¿sí? Y te decía, le ponemos en un pie una zapatilla y en otro pie un tenis, ¿sí? Yo te pregunto, ¿la zapatilla y el tenis la vamos a hacer a su compañera caminar en un diferente tipo de suelo? Te pregunto. no caminaré en el mismo tipo No. del suelo. El suelo es el mismo. ¿Qué está cambiando? La superficie de contacto. El área de contacto. ¿Qué va a pasar con la zapatilla, jóvenes? Se va a hundir. ¿Perdón? Se va a hundir. Se va a hundir. ¿Qué va a pasar con el tenis? No tiene el mismo desplazamiento que la zapatilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque está variando en un pie y en otro, teóricamente manda la misma carga, pero el área de contacto tiende a cambiar.
Y a lo mejor en un pie que tiene la zapatilla se va a hundir más respecto al otro. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga va a cambiar ya no por el tipo de suelo, sino por el área de contacto que le estás dando en función a cómo quieres mandar la carga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Según lo que te indica, o lo que yo te mandé con Mau hoy, y en uno de esos dos PDFs, en el PDF que dice tipos de falla, te hablo directamente de lo que Brandt nos trata de hacer visualizar, o que tú trates de visualizar. Y Brandt me indica que en un suelo, ¿sí?, ¿estamos bien? Cuando yo en un suelo tengo una propuesta de cimentación, ¿sí?, y en esta propuesta de cimentación yo teóricamente le voy a aplicar una carga, me dice Brandt que lo que yo voy a generar son zonas, ¿sí?, que van a empezar a trabajar dentro del suelo, y esas zonas las proyecta en algo como esto, ¿sí? Tienes esto, tienes esto, y tienes esto. Tienes una zona 1, tienes una zona 2, y tienes una zona 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? ¿Venimos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. La zona 1, ¿a qué se refiere, señores? Zona de inducción de esfuerzos. Una zona de inducción de esfuerzos. ¿Qué es esto? Que cuando yo aplique la carga, esta primer zona 1 o cuña 1, la cuña 1 por capacidad de carga, es la zona donde van a empezar a generarse un estado de esfuerzos que va a provocar la cimentación. Cuando en la cimentación le apliques la carga a través de la presión de contacto, esa primer cuña es la que va a empezar a trabajar, a transmitir los esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama zona de inducción de esfuerzos. ¿Sí? Después tienes una cuña número 2, ¿sí?, que las voy a remarcar en un color azul, y me dice que esa zona, ¿sí?, se debe en función a quién. ¿A la resistencia? Es una zona pasiva por resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que me maneja, que es una zona pasiva por resistencia. Y después tengo una cuña número 3, en la cual tienes algo como esto, ¿sí?, y en la cual tienes que te indice Brandt que es una zona ¿qué? Pasiva por Peso propio. peso propio del suelo. Mi pregunta es, ¿qué te genera el peso propio del suelo según tu materia de mecánica de suelos 1? ¿Qué obtenías al final por peso propio del suelo? Un esfuerzo efectivo. Me dices que esa zona 3 está trabajando
un esfuerzo efectivo. ¿Sí? Y que la zona 2 está trabajando una zona pasiva por resistencia al esfuerzo cortante. A lo mejor yo aquí tengo la resistencia al esfuerzo cortante. Esto es mi resistencia al esfuerzo cortante. ¿Estamos de acuerdo? Dice Brandt que este es su esquema de las zonas de cómo trabaja la capacidad de carga, para que tú entiendas el concepto. ¿Sí? Me dice Brandt que la zona 1 es una zona de inducción de esfuerzos, una zona en la cual se va a estar trabajando un estado de esfuerzos. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando tu carga es muy grande? ¿Qué puede pasar con tu elemento de cimentación? Y voy a remarcar tu elemento de cimentación un poco más fuerte. Algo como esto. ¿Qué pasa con esa cimentación si yo aplico carga? ¿Qué podría pasar directamente en el suelo? Un asentamiento. Un asentamiento. Y físicamente un asentamiento, imagínate, voy a colocarlo en verde, imagínate que esto verde fuese el desplazamiento, ¿sí? Hasta ahí llegase, ¿sí? El asentamiento de tu cimentación. Yo te pregunto, ¿qué pasaría con esa masa de suelo si la cimentación que yo tengo se empieza a desplazar? ¿Qué va a pasar con la masa que se encontraba en esa cuña número 1? Se tiende a desplazar. ¿Hacia dónde? Hacia los costados. ¿Hacia los costados? Hacia abajo. Ojo, esta cuña por capacidad de carga, cuña 1, imagínate que lograse hacer esto, que se logra hundir. ¿Qué va a generar en la cuña 2? Se va a desplazar hacia los lados. Esa cuña, si se logra enterrar, va a provocar que la masa del suelo empiece, ¿qué? A tener un desplazamiento en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es, ¿qué pasa si esas flechitas rojas que me representan una aparente magnitud de carga o esfuerzo, de un esfuerzo, mejor dicho, ¿sí? ¿Qué pasaría, ¿sí? Si esas flechitas, la magnitud de ese esfuerzo es menor que la magnitud que la resistencia del esfuerzo cortante, la fuerza o resistencia que tienes como resistencia del esfuerzo cortante, las flechitas azules? ¿Qué pasaría? Se tendría el primer escenario de falla que viene en el PDF, ¿no? Una falla por punzonamiento, ya que no son el esfuerzo horizontal no es tan grande para romper el esfuerzo que ocasionan las cuñas 2. Exacto. Quizás logre hincarse la cuña 1 y logre movilizar un poco la cuña 2 sin que me altere nada. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es, ¿qué pasa si la cuña 1 provocase un estado de esfuerzo, se hunde y provocase que esas flechitas rojas me diese una magnitud de un esfuerzo, ¿sí? Y ese esfuerzo fuese mayor que las flechitas azules? ¿Va a haber un desplazamiento en las cuñas 2? Una falla por corte general. ¿Sí? Si esta magnitud, ojo, si este esfuerzo, que es la flechita roja, es mayor que la resistencia de esfuerzo cortante, por lógica las va a ¿qué? Viéndolo de una forma muy abrupta, a lo mejor lo va a ¿qué? Lo va a desplazar al suelo. ¿Estamos de acuerdo? Lo va a empezar a movilizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tienes todavía como ventaja en ese esquema?
que aún no actúa o no trabaja todavía. El esfuerzo efectivo de las cuñas 3. Exacto. El esfuerzo efectivo de las cuñas 3, ¿sí? Todavía el esfuerzo efectivo y la resistencia de esfuerzo cortante te trabajan en este sentido, la cuña 2 y la cuña 3. ¿Estamos de acuerdo, hijos? Sí. Ok, mi pregunta es, ¿qué pasa si la cuña 1 provoca, ojo, que esto rojo fuese la magnitud del estado de esfuerzos que provoca la cuña 1? ¿Qué pasaría? Si la flechita roja logra movilizar la cuña 1, 2 y 3, y ese estado de esfuerzos es mayor que lo que me genere la cuña 2 y 3. ¿Qué va a pasar? Corte general. ¿Perdón? Falla general. No les escucho. Es que se oyen muy lejos. Falla por corte general. ¿Y qué es una falla por corte general? ¿Qué es? ¿Se podría decir que es la transición entre las dos fallas anteriores? ¿Qué es la falla general, señores? Es un estado donde la carga que se aplicó al suelo fue tan grande que hizo que fallara totalmente su estructura. ¿A qué te refieres su estructura? Bueno, ¿cómo decirlo? La manera que tiene el suelo de mantener su estado pues, se rompió debido a que fue tan fuerte el incremento de esfuerzos que Sí. presentamos ya un punto donde ya el suelo fue, ¿cómo decirlo? Llegó a su barrera plástica Sí. y ya, pues, ya no sabría qué más decir. ¿Cómo fallaría? Porque aparte de presentar un asentamiento en lo que es la cimentación, tendríamos también que el suelo alrededor es como que se levantaría o tendría un abombamiento. Me dicen que aquí el suelo es tan fuerte la magnitud de esa fuerza roja que va a provocar que la cuña 2 se desplace, la cuña 3 también se desplace y provoque un bufamiento en el suelo. ¿Qué es esto? Que todo el suelo va a fallar. Yo les pregunto, señores, ¿qué tipos de suelos crees que te genere ese tipo de falla general? En suelos incomprensibles. Compresibles. Suelos incompresibles. ¿Y qué es un suelo incompresible? Como las gravas. ¿Sí? ¿La grava es un suelo incompresible? Ah, no, creo que me estoy confundiendo. Las arcillas. Luego me pregunta, ¿qué es un suelo incompresible? Que al aplicarle una carga no presenta un comportamiento plástico y directamente pasa a la falla, ¿no? ¿Y qué suelos me provocan ese tipo de falla? Los suelos gruesos, como son gravas y arenas. Suelos gruesos, pero en estado suelto. Uh-huh. ¿Sí? Es lo que te va a provocar.
Dame un ejemplo. Bueno, igual no es así como que un ejemplo de construcción como tal, pero podría ser lo que sucede cuando ponen el balastro en las vías del tren. Ajá. Que conforme va pasando el tiempo y si no se da el debido mantenimiento, pues la vía como que presenta un asentamiento y el balastro se empieza a expandir. Sí, está bien su ejemplo. Deme otro más común. ¿Podría ser la arena de las playas? ¿Por qué, Gabriel? Porque son suelos cuyos granos no han sido... ¿cómo explicarlo? Bueno, es que lo digo por cómo se ve. Uno agarra la arena y no se ve que forme bolitas o grupitos, sino que la agarra y la arena se pasa entre los dedos por lo mismo de que no está... por lo mismo de que están en estado suelto. ¿Y entonces? Pues al construir ahí, la arena se desplazaría como si estuviéramos pisando. Cuando uno pisa la arena, deja la huella y la arena alrededor se desplaza haciendo los bultitos. Sí. Cuando ustedes van en la playa, señores, ¿cómo se encuentra la arena? ¿Está compacta? No, Está suelta. Está suelta. ¿Qué pasa cuando la pisas? ¿Qué pasa con tu pie? se hunde. Se hunde. ¿Y qué pasa con el suelo que queda al costado de tu pie? Se levanta un poco. Pareciera que se abofa, ¿no? Que lo sacas, ¿sí? Eso es el tipo de falla general, señores. Que es tan baja la resistencia, probablemente, que podría desplazar los suelos, la cuña 1, 2 y 3 se desplazan y usted no presenta resistencia y falla muy fácil. Si no fuese un suelo suelto, es la forma como va a trabajar un suelo rígido, un tepetate, ¿sí? Para que llegue a tener ese tipo de falla general, tendrías que someterlo a un estado de esfuerzos tan grandes, ¿sí? Que el suelo va a fallar, sí, pero va a ser una falla muy catastrófica como este tipo de falla general, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, mi pregunta es, ¿en qué tipo de suelos se genera el tipo de falla por punzonamiento? Entonces, ¿cómo es el tipo de falla por punzonamiento? Por un movimiento, pues, se puede decir que vertical, ¿no? De la cimentación. Ajá, ¿y a qué se debe? A que no puede desplazar como tal las cuñas 2, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque es menor a la resistencia al esfuerzo portante. No. Son suelos plásticos, señores. Y los suelos plásticos jamás vas a lograr, ¿qué? Movilizarlos de esa forma. Un suelo plástico solo te va a presentar, ¿qué? Asentamientos, ¿sí? Y por el tipo material, la forma en cómo trabaja, que trabaja de una forma plástica, solo se deforma. Jamás te va a presentar, ¿qué? Que la zona 2
y la 3 falle. La resistencia se va a generar únicamente en la cuña 1, se va a hundir, se desplaza, se acabó. ¿Estamos de acuerdo, hijos? Sí, profesor. Profesor, ¿Sí? ¿qué tipo de falla es, perdón? ¿Perdón? ¿Ese qué tipo de falla es? ¿Cuál, hijo? El último, el de suelos plásticos. Punzonamiento. Gracias. Sí. ¿Venimos todos bien? Sí. Sí. ¿Cómo es el tipo de falla local? Es como un punto medio, ¿no? Entre la falla por funcionamiento y general. Ok. Es una falla de transición entre ambas, la punzonamiento y la general. Mi pregunta es, ¿en qué suelos crees que se genera ese tipo de falla? Igual sueltos. ¿No? ¿Serían suelos compresibles? Los suelos compresibles, plásticos, ¿qué tipo de falla tienen? Funcionamiento. Funcionamiento. Entonces, ¿qué suelos va a generarles un tipo de falla local? Pocos. No. ¿Sería una combinación de ambos o suelos parcialmente saturados? Así es. Sí. Una combinación de mezcla de suelos compresibles y suelos rígidos probablemente te van a generar ¿qué? Un tipo de falla ¿qué? Local. ¿Estamos de acuerdo? Va a trabajar plásticamente, sí, se va a hundir, sí, pero es tan rígido que esa plasticidad va a absorber que a lo mejor logres movilizar las cuñas 2, pero no vas a lograr movilizar ¿qué? La cuña número 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Es lo que me interesa que hoy te quede claro. Sí. Vuelvo a insistir. El punzonamiento es aquella falla en el cual en un suelo, punzonamiento, tienes una cimentación, aplicas la carga, ¿sí? Y solo la falla va a quedar aquí. Que cuando esto se desplace, ¿sí? Esta cuña se va a hundir, ¿sí? Y únicamente va a ¿qué? Va a fallar en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se ve? Entonces, mi cuña, cuando hablamos de punzonamiento, solo la cuña 1 es la que se va a ¿qué? Se va a desplazar. Cuando tenemos un tipo de falla local, lo que tú tienes es un suelo en el cual tienes una propuesta de cimentación y al aplicarle la carga va a trabajar ¿qué? La cuña 1 se va a enterrar, ¿sí? Y al momento que se entierre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si esto se entierra, ¿sí? Va a lograr ¿qué? Movilizar esto provocando un desplazamiento, ¿sí? Esto es la zona de afectación de mi falla local. A diferencia de una falla general en el cual tienes tu propuesta de cimentación, aplicas tu carga y lo que tú vas a esperar
es algo como esto. ¿Sí? Que el suelo se bofe, provocando ¿sí? Que la falla se genere en todo su entorno. ¿Sí? Esta son suelos sueltos o rígidos. Estas son suelos plásticos. Y la local, una combinación de ambos suelos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí, señores? Sí. Es lo que me interesa que tú tengas claro directamente de este concepto. Sí. Yo la siguiente clase voy a llegar, te voy a decir, el tipo de suelo es tal, tú vas a identificar el tipo de falla, y en función del tipo de falla vas a escoger el tipo de sección o forma que tiene la cimentación, tomas tu ecuación y empiezas a calcular capacidad de carga. Te vuelvo a insistir, es un concepto a cierto punto muy sencillo lo que es la capacidad de carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es algo que me interesa que tú trates de qué? De aterrizar qué es lo que vas a hacer. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Entonces, sí me gustaría que esto lo trates de repasar, lo trates de entender para que la clase que viene, Mau, vuelvo a insistir, me hizo el favor de enviarles directamente un formato en PDF. Este formato en PDF es el que dice factores a la capacidad de carga. Necesito que para el día lunes lo imprimas, ¿sí? Y lo tengas a la mano para poder trabajar y no te estés retrasando abriendo el documento en PDF, ¿no? O sea, lo que me interesa es que lo tengas a la mano y trates de avanzarlo más rápido, ¿sí? Entonces, sí les pido de favor que ese dato o esas hojas, son 6, 7 hojas que vienen, si más no recuerdo, que dicen factores a la capacidad de carga, ese PDF imprímelo, de favor, hazme el favor de imprimirlo, para que sea más hábil la forma en cómo vamos a trabajar el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No sé si alguien tenga dudas con respecto a lo que acabamos de ver. Ahora sí, denme el concepto de capacidad de carga. Ahora sí, ya, denme su concepto. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. De favor, Profe, ¿le puedo decir el mío? Adelante, hijo. Yo tengo como resistencia última que tiene un suelo antes del fallo y depende de los parámetros de la resistencia, el esfuerzo cortante del suelo y de la propuesta de cimentación. Ok. Gracias, hijo. ¿Alguien más? Es muy parecida. Adelante, hijo. Es la resistencia máxima que puede dar el suelo antes de fallar dependiendo de los parámetros. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué pasaría? Voy hasta abajo. ¿Qué pasaría? ¿Crees que sea la misma capacidad de carga en el mismo suelo para una propuesta y una losa de cimentación y una propuesta en la misma área de contacto de un cajón de cimentación? No. ¿Por qué? Bueno, porque Por el si tenemos en desplante. el cajón, por el desplante. ¿Qué pasa con el desplante?
que al estar más abajo tendríamos mayor esfuerzo efectivo de las cuñas 3. Perfecto. ¿Sí? Lo que tienen aquí, si yo lo visualizo, a lo mejor esto serían mis cuñas. Esto sería mi cuña. Y si yo voy al cajón, la cuña que te va a generar es algo como esto. ¿Sí? El esfuerzo efectivo es mayor que este. Eso va a hacer que empiece a variar su capacidad de carga. Por eso les decía, aunque sea el mismo suelo aquí en la Ciudad de México, no puedes tener o decir que la capacidad de carga es la misma para el suelo. Eso es mentira. ¿Sí? La resistencia al esfuerzo cortante sí es un valor que probablemente no se mueva. Ojo, la resistencia al esfuerzo cortante, SI, es igual a la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción. Esto es constante, esto es constante. ¿Esto puede variar? Sí, según la profundidad del desplante. Así de fácil, gracias, hijo. ¿Sí? El esfuerzo efectivo va a cambiar en función a la profundidad. ¿Sí? Entonces, hasta la resistencia de esfuerzo cortante, que teóricamente es un parámetro establecido, puede variar en función a ¿qué? A la profundidad a la cual estás calculando la resistencia de esfuerzo cortante. ¿Sí? Entonces, no es un parámetro, vuelvo a insistir, para que cuando llegues a tus materias de estructuras no te hagan dudar de lo que sabes. ¿Sí? Entonces, es algo bien importante que tú revises. Tú me puedes decir, no es que la capacidad de carga de la Ciudad de México son 5 a 8 toneladas. Bueno, depende de la propuesta de cimentación. ¿Sí? Si yo te doy en las arcillas, te doy un pilote, pues, ¿qué crees? Que la capacidad de carga no es eso, es más. ¿Sí? ¿Por qué? Pues tiene más profundidad de desplante. ¿Sí? Entonces, es algo bien importante. Vuelvo a insistir que tú trates de visualizar que tu concepto no es un valor que ya el suelo va a tener, no, y desde el cuadro sinóptico que tienes hasta arriba te lo dice. Es un valor que puede variar en función a la propuesta de cimentación y también a quién, a la profundidad de desplante, a la propuesta de cimentación y al tipo de suelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Venimos bien hasta aquí? Sí. Ok. Sí, profe. Bien, hasta aquí voy a cerrar lo que es el tema de capacidad de carga, para que el día lunes me hagas el favor de imprimir esto. Paso rápidamente a lo que cómo vamos a trabajar. Yo el día martes o miércoles, no recuerdo, creo que fue miércoles, a Mau le envié directamente a los 4 jefes de grupo, les envié datos de un perfil estratigráfico, unas pruebas de resistencia a esfuerzo cortante, pruebas traxiales y pruebas de consolidación. Tú ya puedes empezar a avanzar a calcular directamente tus datos. ¿Qué objetivo busco? Que empieces a tener todos tus parámetros de cohesión, ángulo de fricción, y empiezas a diseñar ya asentamientos. Te mandé también un perfil estratigráfico en el cual ya a través de líneas horizontales te va manejando las capas del suelo que a lo mejor intervienen en el primer estrato, no sé, no recuerdo hoy, por darte un número, 6, 7 muestras corresponden a un primer mismo estrato. Después 2, 3 muestras es un pequeño lente. Es como vas a ir formando los estratos que tiene el suelo. En una de las hojas de ellas, en el perfil estratigráfico, ¿sí?, vienen directamente la propuesta de cimentación que vas a revisar, ¿sí?, y también vienen las cargas. Entonces, me interesa que empieces a avanzar y el día lunes me cheques qué probables dudas puedas tener de toda esa información. No me generes tus dudas hasta el final, lo que me interesa es que ya estés avanzando en ese proyecto. Con ese proyecto es con lo que yo te voy a evaluar tu extraordinario. Tu tercer parcial voy a colocar una evaluación en el cual no acreditas la materia, prácticamente un 0, ¿sí? Y pues prácticamente en el extra te movilizo. Quien me entregue ese proyecto a finales de enero, que acaba el semestre, te evalúo, si acreditas, te coloco tu evaluación hasta el extra, ¿sí? Quien no me entregue no vas a tener una evaluación y es directamente un ETS. Yo espero que no se tenga ese caso, ¿sí? Teóricamente, yo de aquí a
a lo que acabe el semestre yo acabo tu materia sin ningún problema. Muy probablemente necesite una semana completa de 2 horas diarias para introducirte a mecánica de suelos 3. Eso lo hago cada semestre y cada semestre lo hago después de que acaba directamente el semestre, ¿sí? Y este no va a ser la excepción. Entonces, voy a ver cómo diseñamos mudos. Te voy a dar toda la parte de la teoría, tú la vas a tener. Te empiezo a enseñar cómo estimamos, qué estimamos, bajo qué criterios, y bajo esos conceptos vas a empezarme a trabajar y vamos a empezar a calcular todas las condiciones que vas a revisar tú en mecánica de suelos 3. Después de acabar con ello, voy a ver un talud. Esos temas no corresponden a mecánica de suelos 2, por lo cual no puedo obligarte que estés directamente en las sesiones. Yo espero que me des la oportunidad de tratar de trabajar con ustedes. Yo sé que hay gente de ustedes que trabajan, ¿sí? Ustedes van a poner el horario. Mi objetivo es tratar de introducirte a lo que vas a la siguiente materia, que no te agarren tan en curva, ¿sí? Entonces, por eso yo quiero entrar hasta allá. Vuelvo a insistir, yo espero que la gran mayoría de ustedes me dé la oportunidad de esas clases, trabajarlo, para llegar al objetivo que tengo. Yo en este caso, cuando vaya a empezar empuje de tierras, que estoy hablando que es de lunes que viene, en 8 arranco empuje de tierras, entre el viernes y el sábado te voy a mandar la teoría, que ya no te voy a dictar aquí en clase. Te mando la teoría, tú la vacías a tu libreta, me vas a hacer el favor de vaciarla, y únicamente también te voy a mandar el planteamiento del problema para que ya lo tengas listo. Y yo aquí a clase voy a llegar únicamente, ¿qué? A empezar a calcular lo que vas a hacer. ¿Sí? Primero te explico cómo trabajan los estados, pasivo, activo y reposo, para que de ahí partamos el empuje de tierras. Veo 1 o 2 problemas y de ahí entro a mudos de contención, lo que hacemos como revisión. Yo por eso digo, yo no creo que te pueda robar más de una semana completa. Esa semana ya, por lógica, pues ya no tendrás que estar en grupo ni en clases, ¿sí? Teóricamente ya tendrás que haber acabado. Y vuelvo a insistir, mi objetivo es llevarte hasta donde he generado los grupos anteriores de forma presencial y el semestre pasado de forma en línea, lleve a los grupos, a llegar al mismo punto para que yo siga manteniendo ese aparente nivel académico con el cual yo cierro con mis grupos de mecánica de suelos 2. Entonces te lo aviso desde hoy para que lo vayas checando, ¿sí? Los jefes de grupo se ponen de acuerdo. Ya no van a ser 4 sesiones, yo ya voy a estar muy tronado, ¿sí? Entonces sí les voy a pedir que traten de hacer una sola sesión en un solo horario, ¿sí? Para yo tratar de fluir ya con un solo grupo, aun cuando estén ya los 4 grupos juntos, ¿sí? La materia o el planteamiento del problema ya es muy metódico. Lo que vamos a hacer, vas a aplicar conceptos desde Meca 1, Meca 2, vas a aplicar todo. Entonces ya va a ser más fácil que veas cómo trabajamos todo lo que hacemos directamente en suelos cuando vamos a diseñar un mudo o vamos a hacer la revisión del mudo, ¿sí? Y solo voy a entrar a las 2 primeras revisiones. La tercera no me quiero meter porque eso ya es el criterio que te va a dar tu maestro Meca 3. Y si yo te enseño esa parte, van a decir, es que yo te enseñé de esta forma y a lo mejor se te facilita la forma como yo lo trabajo y te lo van a rechazar. Por eso la tercera parte no me meto tal cual en ello, ¿sí? Pero sí las 2 primeras no tendría que haber ningún problema porque es la forma como trabajamos la gran mayoría, ¿sí? Ya que veas esas condiciones donde tú vas a ver si el mudo es estable o no, entonces ya vamos a entrar a ¿qué? Directamente a taludes. El tema de taludes es sencillo, es un poco laborioso, pero entendiendo qué estás haciendo, te vas y tú vas a ver que sin ningún problema son temas sencillos, muy talachudos, pero que al final de cuentas algunos de ustedes van a ¿qué? Vas a revisar qué es lo que estás haciendo. Yo desconozco con quién vayas a estar tu siguiente materia, y por lo menos lo que me interesa a mí es dejarte hasta donde los he dejado los demás grupos en años anteriores, ¿sí? Ya que si tú llegas a hacer servicio social a una SST o algún municipio o alcaldía que hoy maneja la Ciudad de México, donde tiene relieves altos, ¿sí? Lo primero que te hacen es, revísame un mudo, revísame un talud. Y yo creo que no es válido que digas, es que no me lo enseñaron, ¿sí? Ese pretexto, utilízalo, sí, pues en otras áreas, ¿no? Por lo menos yo creo que con nosotros, desconozco con quién vayas a tomar mecánica de suelos 3, sí, pero por lo menos de mi parte yo no me gustaría que dejes esa imagen, no mía ni de la escuela,
imagen tuya, porque tú ya eres el responsable de lo que vas a hacer en ese servicio social, ¿sí? Entonces, es por lo cual yo voy a introducirme hasta allá. Uno, te doy una introducción a lo que va a tu siguiente materia, y dos, pues ya por mi parte, si no tuvieses un buen maestro de mecánica de los tres, ¿sí? Pues ya es decisión tuya, y tú vas a ver la forma como vas a complementar algo que desde que salgas a hacer servicio social a ese tipo de instancias, muy probablemente te digan que les hagas el favor de revisar un elemento o un talud, ¿sí? Entonces ya es condición tuya, vuelvo a insistir, yo sé que voy a hacerlo fuera del semestre ya, me voy a tomar prácticamente una semana, entonces yo sé que no tengo la condición para tenerte a fuerza, pero ojalá la gran parte de ustedes me haga el favor de darme esa oportunidad de introducirte un poco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. El proyecto que te mandé con Mau, donde va la estratigrafía y eso, me tienes que entregarlo prácticamente como una fecha 24 o 25 de enero, para que le empieces a avanzar. El tema de capacidad de carga yo lo cierro dentro de 8 días, estamos hablando que andamos en fecha 14, tú vas a ver que la capacidad de carga es algo súper sencillo, entonces no tendrías que tener problema para calcular la capacidad de carga, no te va a llevar más de media hora para complementar tu proyecto. Yo creo que ya podrías avanzar, te vuelvo a insistir, te pido el favor que revises la información para que las dudas que puedas tener a partir del día lunes, los últimos 5 o 10 minutos, chequemos esas probables dudas que puedan tener ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una duda rápida sobre los Excel. No sé si sea mi computadora o algo así, pero el ensayo de consolidación, las lecturas de deformamiento no me aparecen, o no sé si nosotros lo tenemos que sacar de algún lado, pero no las visualizo. Entonces, es una hoja de Excel, hijo, y vienen como 4 o 5 pestañas hasta abajo. Bueno, nada más viene hoja de captura y curva de compresibilidad, pero en la hoja de captura donde dice lectura de deformamiento, nada más aparece la inicial de 0. Y las demás ya no las logro visualizar. No sé si sea ahí error del Excel que tengo o si lo tengo que sacar. Dame oportunidad de revisarlo y se los hago llegar, aunque lo imprima yo en PDF y se los haga llegar. De favor, hijo. ¿Sí? Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Deme oportunidad de revisarlo y luego, ¿qué consolidad, qué muestra es, hijo? Me parece que son todas, porque lo estuve checando y nada más aparece la primera y las últimas que están como que en diagonales. Las demás ya no me aparecen, de las demás minutos, ya no se logran ver en ninguna de las columnas. Ok, déjame revisarlo y lo checamos, de favor, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, ok, de nada. ¿Alguien más? Profesor, yo también tengo una duda. Lo que pasa es que tenemos pruebas triaxiales a 3 diferentes alturas, pero en los archivos de curva de compresibilidad nada más tenemos 2. Creo que la que falta es la de en medio, ¿esa no la vamos a ocupar? Déjame revisarlo, hijo. Ok. Se supone que envié 3 y 3, pero déjame revisarlo. Vale, gracias. Sí, de favor. ¿Alguien más? Yo, una un poco absurda. En ¿cómo se llama? En el perfil estratigráfico, obviamente pues tenemos que obtener los valores de las relaciones volumétricas. Pero bueno, aquí en esa ¿cómo se llama? El perfil. Y en algunos nada más viene el contenido de agua, que son en las que se obtienen las curvas de compresibilidad. Ocupamos los datos que vienen en las hojas de curvas de compresibilidad para obtener el peso específico y lo demás. Tendríamos que tener la relación de vacíos, y si en esa curva de compresibilidad tienes relaciones de vacíos, podrías obtenerla. Tú tienes contenidos de humedad, Ajá. ¿no? Sí. Y debes de tener densidades de sólidos. No, es que en esa no viene densidad de sólidos. O sea, nada más viene el contenido de humedad, y el límite líquido y el límite plástico. Y el porcentaje de gravas, arenas y finos. Ok, entonces trabajamos con los pesos específicos que te dan en las pruebas de triaxiales. ¿Triaxiales? Ok, vale. ¿Vale? Sí. ¿De qué nada? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo sí, otra duda, profesor. Dijo que en el perfil estratigráfico venía la cimentación que íbamos a trabajar, pero no la logro localizar.
En el cuadro de datos hasta abajo, en la parte Sí, inferior viene derecha. en la de sondeo. Ajá, en la del sondeo, el perfil. Ok, vale, gracias. Ya la ¿Sí? encontré. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Si no hay más dudas, de favor, los veo el día lunes. Teóricamente, yo voy a estar con ustedes entre 5:35 y 5:40. Sí, le aviso a Mau cuando ya esté conectado para que se traten de conectar de forma inmediata. Les dicto el problema y empiezan a calcular capacidad de carga. Van a ver que es un tema muy, muy sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, igual el lunes revisa dudas de lo que tengamos, ¿verdad? De las pruebas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Profe, yo una duda muy tonta, se puede decir que es meca o no. Ahorita comentó algo de, bueno, de lo de suelos plásticos, sueltos o rígidos. ¿En algún libro hay alguna clasificación de los tipos, bueno, de cómo cuando es plástico suelto o rígido? ¿O eso es con el SUX? Los suelos plásticos es cuando tu clasificación del suelo en un porcentaje mayor al 50% son CLs, CHs, MHs, MLs. ¿Sí? Suelos plásticos. Lo que son suelos finos, hijo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok. Entonces, de favor, los veo el día lunes. ¿Sí? Yo le notifico a Mau cuando esté listo. Vuelvo a insistir. Más o menos va a ser 5:35, 5:40. Arranco la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Traten de tener sus datos ya impresos, las hojas para capacidad de carga, factores, para que puedan avanzar más rápido. ¿Sí, señores? Sí. Vale. Entonces, con esto debía haber arrancado la sesión de hoy. Espero que tengan un buen año, señores. Sí, probablemente por lo que se está empezando a manejar, son ya palabras que se están manejando ya de una forma muy fuerte, que probablemente regresamos en abril, pero de 2022 a la forma presencial a la escuela, ¿sí? Entonces prácticamente todavía te quedan 12, 14 meses, ¿sí? Para trabajar a distancia, ¿sí? No hay condiciones reales para que regreses, entonces, sí, yo sé que es complejo el aprender de esta forma, ¿sí? Entonces, no te desesperes, trata de buscar la forma como puedes complementar, ¿sí? Lo que estás haciendo. Sí, es una situación que le está pasando a la gran parte de países. Lamentablemente no se han tomado las decisiones correctas aquí y lo que nos está llevando a este caos tan fuerte. Sí, yo creo que ahorita todos lo único que deseamos hoy en día, pues dentro de lo que siempre nos deseamos en estas fechas, yo creo que lo único que hoy anhelamos todos es la salud, ¿no? Gozar de esa salud. Entonces, yo espero de verdad que tanto tú y tu familia eso lo tengan a manos llenas directamente y evitemos estar expuestos a la problemática tan grande que hoy está pasando el país. Si yo te lo he venido pidiendo que te cuides, hoy no está de más volver a decir, Señor, de verdad, entiéndalo, está muy complicado todo afuera, si está falleciendo mucha gente, entonces no se expongan tontamente. No es cualquier cosa esto, y vuelvo a insistir, yo solo espero que tengan un buen año y de lo bueno, de lo malo saca lo bueno, ¿no? Y yo creo que aquí aprovecha tu familia, valórala y encamínate lo más que puedas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, vale. Sí, profesor, Pues muchas entonces gracias. los veo, gracias jóvenes, los veo el día lunes, ¿vale? Nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de Gracias, semana. profe. Hasta Gracias, luego, profe. hijos, que tengan buen fin de semana. Hasta Cuídate. luego. Gracias. Hasta luego, profe, hasta luego. Hasta luego, hijos. Dígame. ¿Usted no da Meca 3? No, hijo, ya están preparados los grupos. Ah, Yo voy a subir ya mi gran parte de carga Meca 2. Me quedo como jefe de materia. Meca gracias. 3 está Ricardo, William se baja a Meca 2 conmigo también, entonces va a ser Ricardo el que está trabajando y ahorita está un poco trabajando también Escamilla, Javier Escamilla, no es tan fuerte o no da mucho por un poquito ser flojo, pero
ahorita está cumpliendo. Entonces, pues, la carta que yo les puedo dictar, pues, es Ricardo, de atrás es Escamilla, o el mismo Irving. Solo por Irving está, ahorita por lo que veo, está fluyendo. Entonces, ojalá se mantenga, se va a mantener en ese cuadro de Meca 3 para no descobijar tanto ahí arriba, ¿vale? Sí, profe. ¿Ricardo qué? Ricardo Rodríguez González. Es el jefe de materia, trae 3, 4 grupos él. Gracias, profe. Ándele, ¿vale? Ok, entonces los veo el día lunes, de favor, jóvenes. ¿Sí? Gracias, profe. Cuídese.